Una vez más os tengo que dar las gracias por vuestra participación, ya que Conversando con Europa se está convirtiendo ya en una parte habitual del programa de la Oficina del Parlamento Europeo. Sobre todo gracias a los eurodiputados que, como Isabel Benjumea hoy, están siempre dispuestos a entrar en contacto con vosotros, los stakeholders. En algunas conferencias de la Oficina del Parlamento Europeo. Y para los que participan por primera vez, bienvenidos y esperamos teneros con nosotros en muchos eventos más. Creo que todos juntos estamos creando poco a poco una gran comunidad, también o incluso en tiempos de pandemia. Ya sabéis que podéis ir escribiendo en el chat todas las preguntas que os vayan surgiendo durante la conferencia o si lo preferís o si se os ocurre algo después del desayuno, podéis escribir directamente al email de Isabel que os facilitaremos a continuación en el chat. Como ya he mencionado, hoy tenemos el honor de contar con Isabel Benjumea. Isabel ya participó con nosotros en una conferencia sobre otro tema, despoblación, por lo que personalmente quiero darte las gracias otra vez, Isabel, por las ganas que pones en cada uno de nuestros encuentros. Estamos contentos de poder contar contigo una vez más y eso creo, de hecho, demuestra la gama amplia de los temas que tratas tú en el Parlamento Europeo. Isabel, para los que no te conozcan todavía, quiero introducirte brevemente. Entraste como eurodiputada del Partido Popular en el Parlamento Europeo el pasado julio de 2019. Y estar aquí con nosotros es el fruto de una carrera que empezó tras finalizar tus estudios en Derecho y Relaciones Internacionales para empezar trabajando en el Banco Mundial de Washington y en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Fundación PAES. Y cuando me he preparado para este encuentro he visto que el emprendimiento siempre ha estado presente en tu vida de una forma u otra, lo que te llevó a fundar tu primer proyecto empresarial, que se llamó Greatness. Y era, si no me equivoco, una plataforma turística que ofrecía a los viajeros el acceso a alojamientos de ensueño alrededor de toda España para ofrecer una experiencia totalmente única e innovadora. Y creo que es algo que todos nosotros estamos echando de menos en estos tiempos de pandemia. Actualmente colaboras con la Universidad UFM dando clases en el máster de emprendimiento, además de ser la directora del think tank Red Florida Blanca. Y en cuanto a tu labor en el Parlamento Europeo, y es lo que nos interesa particularmente hoy, actualmente formas parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y eres vicepresidenta del Comité de Desarrollo Regional. Y hoy has venido a contarnos tu perspectiva sobre un tema bastante especializado, pero muy importante, el desarrollo de la unión de los mercados de capitales. Y creo que ya estamos desde hace mucho tiempo hablando de este tema porque después de la crisis financiera de 2007 a 2011 hemos visto que no podemos seguir con nuestros, mercaditos de capitales nacionales, con cada Estado miembro haciendo un poco lo suyo. Tenemos que cambiarlo porque vemos que los Estados Unidos, China, tienen sus mercados de capitales mucho más amplias y hay que establecer una solución europea. Y tú, entre muchos otros actores, creo que estás en ello y nos vas a contar un poco sobre tu trabajo en este ámbito. Adelante, Isabel, te cedo la palabra para una pequeña intervención de tu parte. Gracias. Muchísimas gracias, Jürgen, por tus palabras. Creo que me oigo con eco, no sé si hay algún micro abierto. Espera, yo voy a... Ok, perdón.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jürgen, por tu introducción y sobre todo bienvenidos a todos los que habéis sacado un rato de vuestro precioso tiempo para estar aquí hoy. Yo soy una diputada que lo que está es a vuestro entero servicio, al servicio de los ciudadanos que tengo el honor de representar, así que al revés, daros las gracias a vosotros por estar aquí hoy y por tener interés en un tema que, como bien dice Jürgen, es un tema muy específico, pero que considero que es muy importante y el que me gustaría pues, tener la posibilidad de tener un intercambio de opiniones, de ideas, de experiencias que seguro que me ayudan mucho en la tarea que estoy desarrollando en el Parlamento Europeo. Si es un tema por el que cuando me propusieron hacer este desayuno quise tratar es porque he sido ponente del informe que aprobó en octubre el Parlamento Europeo sobre la Unión de Mercado de Capitales. Es algo que puede sonar muy lejano, pero que tras, en el momento que estamos viviendo de terrible crisis sanitaria, pero a la que le está siguiendo una crisis social y económica, creo que es el momento en el que se puede dar un impulso definitivo a un proyecto que considero muy importante para dos grupos concretos, que son los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas, y también para los pequeños ahorradores. Por contextualizar un poquito el trabajo que he desarrollado y la importancia de la Unión de Mercado de Capitales. En el año 2015, la Comisión hizo público su primer plan de acción para establecer los pasos que llevarían a hacer posible que Europa, y en su momento Europa contaba con el Reino Unido, Europa hubiera la posibilidad de simplificar, liberalizar, quitar todos los obstáculos a la libre movilización de capitales entre los Estados miembros, que a día de hoy y en el 2015, cuando se lanza el primer plan de acción, pues contaban con, básicamente, por hacerlo de una manera muy simple, luego podemos entrar en el detalle que ustedes deseen, pero básicamente lo que había era una arquitectura financiera muy compleja, porque lo que existían es que cada Estado miembro tenía su marco regulatorio, es decir, sus reglas de juego. Por otro lado, existían unos costes, unos sobrecostes para estas operaciones, al existir impuestos transfronterizos para este tipo de operaciones. Por otro lado, existía una elevada exigencia burocrática a la hora de informar al consumidor, bien sea el pequeño inversor o bien sea la pequeña y mediana empresa que está queriendo pues estudiar la posibilidad de acudir al equity en vez de acudir a la deuda para financiar su negocio. Y había un problema que es un problema que sobrevuela, que es que no existía en 2015, no existe hoy, una unión bancaria y por lo tanto lo que existían es distintos supervisores, primero reguladores, luego supervisores a nivel Estado miembro. Y bueno, como cualquier mercado, si no existen unas reglas claras y si no existe unas reglas sencillas, pues lo que se convierte es un mercado poco atractivo, poco competitivo. Desde el año 2015 al 2020 la realidad es que se ha avanzado muy poquito. Se ha debatido mucho del tema, pero se ha avanzado muy poquito porque requiere de una voluntad por parte de los Estados miembros, por parte de la Comisión y también por parte de los stakeholders del sector financiero de sentarse y dar soluciones. La Comisión se propuso lanzar un nuevo plan de acción para el año 2020 que presentó en octubre, y antes creó un High Level Forum para estudiar, sentando pues lo que hablábamos, sobre todo a los diferentes stakeholders a la mesa, estudiar pues los pasos a seguir o cómo se podría hacer realidad la Unión de Mercado de Capitales. Ese High Level Forum contaba con gente de altísimo nivel, la verdad es que expertos que se saben el tema fenomenal, y sacó un informe hiper detallado que yo comparto, que leí, que estudié, que tuve la oportunidad de discutir con ellos, pero que se encontraba con que seguía sin dar soluciones concretas a los tres principales problemas, que son todos los temas de insolvencia, las leyes de insolvencia, todos los temas que tienen que ver con cómo solucionar el tema de impuestos, de la taxation que existe, lo que hablaba de transfronterizo y todo lo que tiene que ver con el withholding tax, y siento los anglicismos y pido mil disculpas, y todo lo que tenía que ver con la supervisión.
Pasa exactamente lo mismo con el plan de acción de la Comisión. El plan de acción de la Comisión, que se publica en octubre, plantea 16 medidas, muchas de ellas medidas que a mi manera de ver son absolutamente necesarias y esenciales, como es el punto de acceso único en Europa o las revisiones del Fondo Europeo de Inversiones a largo plazo, el reglamento sobre los requisitos de capital o la reglamentación de las titulizaciones. Ahora bien, el plan de acción de la Comisión, vista la dificultad y la cantidad de temas a los que hay que dar solución para que la Unión de Mercado de Capitales sea una realidad, pues verdaderamente, en mi opinión, y lo he declarado en varias ocasiones, he tenido la oportunidad, por supuesto, de sentarme con la comisión y discutirlo con ellos, y siempre hay un canal de comunicación muy abierto cuando estábamos trabajando en nuestro informe. Lo que echamos de menos en el Parlamento es que hubiera medidas concretas y, sobre todo, un calendario de fechas concretas para ejecutar esas medidas. Bien, ¿por qué de repente decidimos que es tan importante la Unión de Mercado de Capitales? No es solo porque he tenido el lujo y el honor de ser la ponente, entonces considero que es un tema muy importante, es porque yo he sido emprendedora. Yo, cuando fundé mi primera empresa y empecé a buscar la inversión necesaria para desarrollar mi negocio, esa inversión la conseguí en Estados Unidos. Fue un mercado ágil, sencillo, muy poco costoso, en el que conseguí el equity necesario para, en las diferentes rondas que hice de financiación, para poder echar a andar. La realidad es que Europa, en este momento en el que la principal prioridad debe ser crear empleo, tenemos que dar oxígeno a las empresas, que son las que crean ese empleo. Y ahora mismo lo que necesitan las empresas es liquidez. Y la realidad es que es un riesgo muy grande que las empresas, cuando necesitan tener liquidez o necesitan inversión, dependan principalmente de las pequeñas y medianas empresas de los créditos, de la deuda. Pero a su vez tenemos muchísimos pequeños ahorradores en Europa, gente que a lo largo de su vida, gracias a su esfuerzo y a su trabajo, ha reunido unos pequeños ahorros y que no consideran, no conciben la opción de invertirlos en las distintas opciones que ofrecen los mercados de capital por la complejidad, la falta de transparencia, la falta de información accesible, por la dificultad de hacer este tipo de operaciones y, por lo tanto, optan por unas opciones de inversión mucho más conservadoras, pero nos privan de que se inyecten en los mercados de capital unos flujos muy grandes que serían un activo muy importante para Europa. Por supuesto, hay que proteger al pequeño inversor. Hemos tenido experiencias muy malas en el pasado en el que, por falta de información adecuada a los inversores, los pequeños inversores se han visto perjudicados, y hay que protegerlos. Pero lo que no hay que hacerlo es inaccesible, y ahí es donde pues uno de los grandes debates que tuvimos fue alrededor de las titulizaciones o alrededor, por ejemplo, de MiFID, que ahora va a haber un informe posterior en la Comisión de Economía en cuanto a cómo debe ser esa evolución. Por lo tanto, hay muchos actores implicados, hay muchos factores, muchos objetivos complicados de solucionar. Está pendiente, como decía al principio, la unión bancaria, pero la realidad es que es posible, si hay voluntad política y si hay una correcta presión sobre la Comisión para animarle a que tenga esa ambición, es que considero que tiene falta de ambición, para hacer el mercado de capitales una realidad. Creo que es un instrumento poco conocido, y el último comentario que hago es que nada de esto va a funcionar si no ponemos en perspectiva la importancia de trabajar en la educación financiera, la importancia en crear una cultura financiera en Europa para que no veamos los mercados financieros, los mercados de capital, como algo lejano, algo inaccesible, algo solo para los grandes fondos, y se cree esa cultura, que creo que es muy importante. Esa es una jugada más a medio plazo, pero que es igual de importante. Y por último, Brexit. El Reino Unido, que para mí es muy mala noticia que deje la Unión, pero definitivamente va a dejar la Unión. El Reino Unido se va a convertir en un competidor, va a desarrollar sus propias ofertas de capital, de mercados de capital. Un competidor que puede ser a la vez un aliado, puede ser un socio europeo, y así espero que sea, pero nos debe hacer reaccionar. Debemos ambicionar que haya un mercado de capitales
no solo que sea útil para los Estados miembros, para los ciudadanos europeos, sino que también atraiga inversiones extranjeras y a empresas extranjeras a Europa. Por lo tanto, espero que estas primeras reflexiones sean útiles y estoy con muchas ganas de escuchar pues, sus comentarios, sus preguntas y, por supuesto, entrar en el detalle que deseen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Esto ha sido muy, muy interesante y es un tema del que se habla un poco menos ahora, ¿no? Porque todos estamos con la pandemia, pero sigue muy relevante, como dices tú y como explicas muy bien. Yo invito a todos vosotros a poner vuestras preguntas en el chat, así las puedo facilitar a Isabel. Yo quiero empezar con una pregunta mía, Isabel. La pandemia va a acelerar la creación de los mercados de capitales europeos o más bien ser un obstáculo, tenemos que esperar un poco más porque estamos con otros problemas ahora mismo. Bueno, en el plan de acción de la Comisión recoge que la crisis social y financiera que sigue a la tremenda pandemia que estamos sufriendo exige que haya una mayor prisa en hacer una realidad esta unión de mercados de capital. Por lo tanto, ya la propia Comisión tiene claro eso. En el informe, en mi informe, nosotros desde el Parlamento hacemos un énfasis especial en que ahora mismo cualquier alternativa que dé oxígeno a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, debe estar implementada y debe estar al servicio de aquellos que son los que crean empleo. Es vital que, y en esto soy muy insistente cada vez que tengo oportunidad, no dejo de decirlo, es vital que se cree de verdad unos objetivos con unos deadlines concretos, si no es imposible. Y que además se ponga presión sobre aquellos que hacen que no sea posible tomar esas medidas. Es muy, muy peligroso, en mi humilde opinión y con mi experiencia como empresaria, tener una dependencia tan grande de la deuda, porque te hace tener un tejido empresarial mucho más débil. Creo que es mucho más robusto para la economía europea que haya pues, tal vez un equilibrio entre equity y deuda. Y para eso la unión de mercado de capital es fundamental. Y es muy importante también para los pequeños ahorradores. No nos olvidemos eso. Hay que darles una mayor oferta y hay que animarles a entrar en los mercados. Por lo tanto, creo que sí, que la pandemia y las necesidades posteriores de la pandemia nos deben hacer entender que, al igual que hay otras muchas medidas y muchas iniciativas que se están poniendo en marcha, esta que llevaba concebida desde hace tanto tiempo, pues ahora más que nunca debemos hacer la realidad y de nuevo sentar a los Estados miembros, a los stakeholders y a la Comisión y sacar un plan con fechas concretas. Las 16 medidas me parecen impecables, las de la Comisión, pongámosle fecha. Son los famosos roadmaps que la Comisión hace para sus proyectos, ¿no? Ya nos están llegando las preguntas. Por cierto, has provocado muchísimo interés. Los stakeholders se han conectado más de 40 y eso demuestra también que es un tema bastante importante, sobre todo para las empresas que están buscando financiación y se están preocupando un poco por la financiación. Tengo aquí una pregunta de Silvia Isabela de Todo Financiaciones. Y Silvia pregunta, para un pequeño inversor existe mucho miedo a la hora de invertir en empresas. ¿Se están preparando novedades para este tipo de inversiones para que haya más tranquilidad? Tema bastante amplio. Es un tema esencial el que plantea Silvia, porque el pequeño inversor lo que tiene es un gran desconocimiento y el pequeño inversor, por definición, suele ser más conservador. Quiere tener garantías para esas inversiones. Y hay una percepción, a mi manera de ver, errónea de que la inversión en una startup, en una empresa que está haciendo una segunda ronda o que ya pues, tiene un bagaje de 2-3 años y está queriendo crecer, es más riesgosa que otro tipo de inversiones. Para eso es clave lo que yo decía, dos objetivos distintos pero complementarios y necesarios. La primera es que al inversor
al pequeño inversor se le informe bien y se le informe de una manera accesible y se le informe de las garantías, los riesgos, por supuesto, y sobre todo los canales para ejercer esa inversión. Para eso es clave la figura del intermediario y viene en el informe que en nuestro informe del Parlamento y también hablan de ellos en el plan de la Comisión y en el informe del High Level Forum. Porque cuando tú eres un pequeño inversor, la cercanía del intermediario, que puede ser incluso la sucursal de tu banco cuando tomas una decisión de inversión, la cercanía es esencial, pero por lo tanto tenemos que tener muy bien formados a esos intermediarios. Los intermediarios tienen que tener una muy buena formación, luego hay que simplificar, hacer muy accesibles, a la vez que garantizar la protección del inversor, pero que los dosieres, los pliegos y la información que te lleguen sea una información que no genere una desconfianza. Y por otro lado, hay que trabajar en lo que yo hablaba, que era más un tema a medio plazo, la educación financiera. A mí me sorprende muchísimo, yo he vivido en Estados Unidos muchos años, ahí con la mayor naturalidad la gente te cuenta que ha invertido aquí o allá. Aquí en España eso es mucho más difícil. También es verdad que nosotros en eso estamos, no los últimos, pero sí a la cola en cuanto a cultura financiera, y en eso hay que trabajar. Pero efectivamente hay que trasladar la idea de que no es por definición más riesgosa una inversión en una pyme o en una startup que en otro tipo de productos financieros, y hay que trabajar en dar esa tranquilidad. Y luego también hay que darle hay que hacer la vida fácil a aquel que decide acudir al mercado de capitales, porque si les ponemos todo tipo de trabas y obstáculos, pues al final dirán, oye, pues pido un préstamo y lo hago de esa manera, ¿no? Bueno, y tú lo mencionas, Isabel, creo que los 27 Estados miembros son muy diferentes. ¿Cómo lo ves? Hay algunos Estados miembros que frenan más bien todo esto y otros que quieren avanzar más. ¿Cuál es la situación? Bueno, en cuanto a conseguir la unión de mercado de capitales que sea una realidad, hay un tema macro y luego ya entro en las diferencias más cotidianas, por decirlo de alguna manera, entre los Estados miembros. Yo soy, y lo he sostenido desde el primer momento de la tesis, de que la unión bancaria es esencial para que se pueda llegar a conseguir una verdadera unión de mercados de capital. La unión bancaria es un proyecto que está paralizado porque necesita, como no puede ser de otra manera, que se llegue a un acuerdo entre los Estados miembros. Bueno, ahí tenemos un Estado miembro muy importante, como es Alemania, que recela de la unión bancaria y por lo tanto no está del todo, bueno, por ser políticamente correcto, vamos, no está del todo convencido, por lo tanto está paralizando la unión bancaria por un miedo básicamente de, en casos de insolvencia, quién es el que va a pagar. Y luego también por un modelo de cajas que tienen que pues, no encajaría tan bien en ese modelo de supervisión única, en ese modelo de unión bancaria. Eso en cuanto a lo macro. En cuanto a lo concreto, es fascinante ver la evolución que ha habido en algunos Estados miembros, y en este caso pues, puedo poner también el ejemplo Alemania, pero hay Holanda, o incluso Francia, por irnos a un vecino más cercano, en el que se ha trabajado en hacer mucho más cercana el mundo de los mercados de capital a los inversores. Eso en España no ha ocurrido. Eso en España no ha ocurrido. En España seguimos teniendo una mentalidad absolutamente tradicional, muy, muy, muy conservadora de qué hacer con nuestros ahorros. El ladrillo sigue siendo, la inversión en el ladrillo sigue siendo, pues el último porcentaje no lo conozco, pero vamos, los que ha habido a lo largo de estos años es que son casi 20 puntos de diferencia con cualquier otra inversión. Por lo tanto, creo que hay que trabajar en la idea de los planes de pensiones, creo que hay que trabajar dando una amplia variedad de oferta en las carteras de inversión, aunque sean pequeñas inversiones. Hay algunas inversiones que están todavía vetadas a las pequeñas cantidades y solo pueden acceder a ellas los que tienen, pues los fondos que tienen posibilidad de grandes inversiones. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos privando a los pequeños inversores también de poder acceder a unos paquetes que les pueden ser rentables, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, por un lado, que trabajar también desde el lado de liberalizar las posibilidades de inversión, pero también acompañadas de esas garantías, esas seguridades.
Aquí estoy. Tengo una pregunta aquí de José María Castilla, que es director de la oficina Asaja en Bruselas. Y pregunto cómo vamos a conseguir desde la Unión Europea que las nuevas estrategias, todas estas estrategias, estén en línea con los acuerdos comerciales que estamos haciendo en este momento o que queremos hacer ahora que ya no esté Donald Trump en Estados Unidos. Quizás podemos reempezar con el TTIP incluso. Nos parece que las actuales propuestas no nos van a dejar competir con las mismas herramientas. No sé muy bien a qué propuestas son las que él cree que impedirían esa competencia que para mí es esencial. Pero volviendo al inicio de su pregunta, los acuerdos comerciales son vitales para la Unión Europea y creo que ahora hay una buena noticia de poder retomar acuerdos comerciales que estaban parados. Para mí el más importante es con el Reino Unido. Necesitamos ser capaces de llegar a un acuerdo con el Reino Unido y le interesa al Reino Unido y le interesa a la Unión Europea. Y la Unión Europea debe ser un socio comercial cotizado y ambicionado y nosotros debemos aspirar a ser ese socio con el que todo el mundo quiere llegar a acuerdos comerciales y es esencial que así sea. Para mí Mercosur es una muy buena noticia. Por supuesto, cualquier acuerdo comercial tiene efectos negativos en algunos sectores concretos y, por supuesto, siempre podemos decir, no, me cierro y me quedo con mi mercado nada más. Yo soy partidaria, en eso soy una convencida de los acuerdos comerciales, creo que para Europa, y ahí están los números, han sido siempre favorables y obviamente con reciprocidad, con unas reglas muy claras de equidad entre los dos, entre la Unión Europea y pues en este caso Mercosur me estaba refiriendo, o el Reino Unido, por supuesto, cuando sí se llega a ese acuerdo, y es esencial. Y, por supuesto, todo lo que haga, todos los paquetes que promocione la Comisión, toda la legislación que pueda salir del Parlamento, es decir, todas las iniciativas deben estar siempre enfocadas a hacernos más competitivos, pero no solo a facilitar el mercado único, que es un gran activo, sino hacernos más competitivos y más atractivos en el exterior. Y sin duda alguna es verdad, y eso es una realidad, que hay veces que somos contradictorios, ¿no? Buscamos y ambicionamos unos acuerdos comerciales, pero luego hacemos una legislación que lo que hace es entorpecer esos acuerdos comerciales. Y es verdad y hay que evitar que sea el caso. Estabas hablando del tratado que tenemos que tener con los británicos y efectivamente es el tratado más importante. ¿Crees tú que va a haber un centro financiero europeo como Londres lo es para Europa todavía, creo? ¿Se va a establecer algo en París, en Frankfurt, no sé, para los mercados de capitales? Bueno, yo creo que Londres va a seguir siendo un centro financiero, pero ya no parte de la Unión, aunque tendrá actores y representantes europeos en ese centro financiero. Yo no creo, o sea, es decir, creo que va a haber una alternativa europea, pero creo que Londres va a seguir siendo muy protagonista. En cuanto a Europa, ahora es cuando vamos a ver cómo reaccionamos, es como vamos a ver cómo funcionamos. Creo que Alemania y Francia van a tener un protagonismo muy grande, pero en la Unión hay otros Estados miembros y yo en esto siempre digo, ¿por qué España no puede aspirar a ser centro financiero en Europa? Lo que creo es que habrá una fragmentación, creo que habrá diferentes centros financieros y la clave está en ver cómo vamos a ser capaces de unificar para centralizar y para poder tener ese peso específico y esa fuerza que va a ser muy necesaria para lidiar con este nuevo competidor, pero con los que ya existen, que sabemos dónde están y que es muy importante. Por lo tanto, yo es que el tema del Brexit lamento tanto que lleguemos a esta situación en estas circunstancias. Es que es incomprensible que no haya un acuerdo claro, que el Reino Unido no quiera. Es un acuerdo que se ha trabajado, que se ha debatido hasta la saciedad, que establece unos pasos absolutamente lógicos y que de verdad nos vayamos a encontrar en la fecha en la que el Reino Unido se vaya sin acuerdo. A mí personalmente, primero me parece que va a tener unas consecuencias que no se saben medir, porque verdaderamente nos vamos a un punto cero y por otro lado lo que damos es una imagen al mundo
terrible, 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 terrible. Así que bueno, yo no pierdo la esperanza, pero de reconocer que es muy chiquitita la que me queda de que pueda haber un acuerdo. Posteriormente seguro que llegarán esos acuerdos. Ahora veremos, habrá que negociarlos uno a uno, ¿eh? Bueno, si contamos las vacaciones de Navidades, nos quedan 4 semanas, ¿no? Ya va siendo hora, ¿no? Tengo aquí una pregunta que aparece varias veces, de alguna forma y otra. Por ejemplo, Silvia Isabela, de Toro Financiaciones, vuelve a preguntar, pero también Marina, ¿cómo bien has explicado, según tu experiencia como emprendedora, en países como Estados Unidos, donde has trabajado tú, las empresas de nueva creación no pagan impuestos durante los primeros 2 años y a partir del segundo año empiezan a pagar en función de sus beneficios. ¿Se contempla algo parecido para las empresas de nueva creación europeos? Bueno, yo sé que es muy complicado todo este tema fiscal, pero por lo menos intentamos hacer algo para armonizarlo a través de toda Europa. Bueno, crear una empresa en Estados Unidos no, o sea, es más barato, es menos riesgoso y es fiscalmente más atractivo que en Europa, eso es un hecho. Aunque luego hay muchas diferencias entre el estado en el que te establezcas, ¿eh? Porque luego Estados Unidos tampoco es la panacea y es fascinante que todavía tienen bastante burocracia entre los distintos estados, pero es una realidad y luego hay para mí un tema muy importante que es el tema de proteger al pequeño empresario y proteger su inversión y darle esa tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de que bueno, tienes 2 años en los que te agradecemos que estés tomando el riesgo de montar tu empresa y por lo tanto no te vamos a cargar con excesivos impuestos, ¿no? Por hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a ver, en Europa, por ir por partes, la competencia sobre impuestos es una competencia nacional. La única competencia que tiene Europa es en los impuestos indirectos. De hecho, se acaba de crear un subcomité de impuestos en el que soy miembro también, que depende del Comité de Economía, que va a trabajar en cuanto a todo lo que es temas de blanqueo de capitales, todo lo que es fraude y todo lo que tiene que ver con los nuevos impuestos indirectos que se están debatiendo como instrumento para financiar el Green Deal y para financiar el plan de recuperación. Por lo tanto, Europa, donde puede legislar y donde puede tomar decisiones en los impuestos indirectos. Aún así, hay impuestos indirectos como es el IVA, que es el más conocido, donde lo que hace es establecer un margen, un marco, y los Estados miembros ahí se mueven y toman sus decisiones. En el resto de ámbito, lo que hace es hacer recomendaciones. Y lo que hace es, pues, insistir de una manera más vehemente o menos vehemente a los Estados miembros en cuanto a su estructura fiscal. Yo creo sinceramente que el tema de hacer hincapié en que en Europa a las empresas lo que hay que darles es todo tipo de facilidades fiscales es esencial. Y lo que nos encontramos es que hay Estados miembros donde tienes una fiscalidad mucho más beneficiosa para las empresas y otros Estados miembros donde la fiscalidad es mucho menos beneficiosa. Y eso lo que lleva es a que haya empresas que se deslocalicen y consideren que es mucho más atractivo para ellos. Además, ahora una era digital en la que se está demostrando que hay muchos servicios que se pueden prestar con teleworking, pues que estén deslocalizándose. En España, tristemente, tenemos una presión fiscal a las empresas, pero no solo a las empresas, a los ahorradores, a los trabajadores muy elevada. Creo que eso hace que sea menos business friendly España, pero no por eso deja de haber emprendedores que ven oportunidades de negocio en España. Pero sí que creo que no se está abordando con la suficiente ambición en el debate político la necesidad de rebajar la carga fiscal de las empresas. Muy interesante. Isabel, ¿me permites una pregunta un poco más personal? Tú has vivido la vida de una emprendedora, ¿no? Y la vida dura, tenías que buscarte la financiación y ahora estás trabajando con muchos funcionarios que nunca han tenido que hacerlo. ¿Es fácil o es difícil trabajar en este entorno? ¿Tienes la impresión de que puedes aportar algo de tu experiencia de emprendedora en las discusiones, en las comisiones, en los plenos, etcétera? ¿Cómo lo ves? ¿Se valora tu experiencia como emprendedora?
Hombre, para mí ha sido un cambio radical, sobre todo en cuanto a los tiempos. En el mundo empresarial todo es muy inmediato, tanto los aciertos como los fallos. Es un mundo que va muy rápido, que es muy ágil, que hay que tomar decisiones de una manera muy rápida. Y es un mundo en el que estás como yo cuando hacía las conferencias explicando lo que es la cultura del emprendedor, decía que estás constantemente en una montaña rusa a lo largo del día, de picos de emoción, de picos de miedo, de riesgo, y bueno, pues es una vida en ese sentido mucho más frenética. Lo primero que descubres es que el mundo legislativo, que es el que yo estoy conociendo, es un mundo que tiene unos tiempos, unos plazos mucho más grandes, pero tiene toda la lógica, está arreglado y lo que pretende es garantizar que todo se dé con unas seguridades y con unas garantías suficientes para que no haya pues, injerencias externas, por ejemplo, o para que todos los grupos puedan ver representadas sus posiciones. En el fondo yo tengo la sensación de que tengo una nueva startup. Tengo la sensación de que soy una pequeña startup en un mundo de funcionarios, en un mundo de presupuesto público y en un mundo de debate político. Pero me considero una emprendedora ahora mismo. Estoy haciendo una nueva forma de hacer política. Tengo un pequeño presupuesto, tengo un equipo, tengo unos objetivos y vamos a ver si consigo hacerlo. En cuanto al trato con los funcionarios, una de las cosas maravillosas que descubres es que ves gente que se sabe muy bien los temas y que son técnicos y que además están a disposición en este caso, de los representantes del Parlamento y siempre con ganas de aportar y ayudar. El informe que he sido ponente no hubiera sido posible sin el apoyo de los letrados del Parlamento que se han volcado, porque yo tenía muy claras las ideas políticas que quería volcar, pero no conocía la technicality, por lo tanto es una gozada trabajar con ellos. Pero sí, lo que me da muchas veces pena y me genera más desesperación es los tiempos, porque muchas veces la ciudadanía percibe que llegamos tarde, pero es por lo que se ha tardado, porque la iniciativa a lo mejor ha partido en el momento correcto, pero todo es mucho más lento. El mundo empresarial es infinitamente más dinámico. Y luego sí, y esto claro, a mí me cuesta mucho gastar dinero porque sé lo difícil que es ganarlo y porque sé lo que es tener una línea de crédito que me costaba pagar, porque sé lo difícil que era pagar las nóminas a final de mes, porque sé lo duro que fue tener que decirle a mis padres que si me hacían un préstamo para empezar. Y entonces a mí a veces me da la sensación de que se gasta el dinero un poquito a la ligera, pero es porque a lo mejor tengo esa constante percepción de que cada euro cuenta y que hay que ahorrarlo, ¿no? Sí, creo que los plazos de verdad son un tema muy relevante, sobre todo para el sector privado que no entiende que hay estos plazos, que hay que tomar decisión. Ahora me está llegando un paquete en este momento, pero bueno, tiene que esperar. Hablando de los plazos, Isabel, nos llega una pregunta de Elena Herrero Beaumont, consejera independiente de Ibonis. Quisiera saber un poco más en detalle en qué consiste el plan de acción que se aprobó en octubre de 2020. Y cuando tú hablas, yo abro la puerta, ¿vale? Vamos a ver, la Comisión Europea lo que ha hecho es presentar. Esto es una manera de trabajar habitual de la Comisión. Cuando quiere impulsar un tema, suele acompañarlo de un plan de acción, por entender el contexto. Entonces, el plan de acción lo que hace es identificar las principales medidas que cree que deben ponerse en marcha, estudia cómo se deben hacer y lo que se marca son unos objetivos. Este plan de acción en concreto de la Comisión, que como digo se presentó en octubre, no me acuerdo exactamente qué día de este año, plantea 16 medidas concretas, unas, por decirlo de alguna manera, legislativas y otras políticas, para hacer posible la unión de mercado de capitales. De esas 16 medidas, yo echaba en falta, que es a lo que me estaba haciendo referencia antes, que los temas más delicados que son esenciales para que sea una realidad esta unión de mercado de capitales, que es, repito, todo el tema que tiene que ver con supervisión, todo lo que tiene que ver con los temas de insolvencia, todo lo que tiene que ver con impuestos, con armonización de impuestos,
lo deja un poquito en el aire, porque son los temas más delicados, son los temas más complicados. Entonces sí que hace un planteamiento, pero no establece pues eso, el roadmap al que hacía referencia Jürgen. Si nos mandas un correo a la dirección que os facilite Jürgen, nosotros tenemos preparada una notita, un resumen, en la que pues yo creo que de una manera muy sencilla bajamos al lenguaje más coloquial las propuestas de la comisión. Así que con mucho gusto pues os lo podemos facilitar. Sí, creo que esto ayudaría mucho, ¿no? También traducirlo en un lenguaje que es comprensible para los emprendedores, ¿no? A veces hablamos un poco en nuestra burbuja de Bruselas, en nuestra lengua de funcionarios o de políticos, ¿no? Tengo aquí una pregunta bastante especializada que viene de una persona que conoce bien el tema. ¿En qué consiste el Fondo Paneuropeo Privado, un fondo OPI para respaldar la financiación de las pymes? ¿Te suena esto? Sí, de hecho hacemos referencia al fondo en el informe. Bueno, esta es otra ambición europea, es una iniciativa de la Comisión, el problema es que no está dotado de suficientes fondos. Básicamente es crear un instrumento centralizado en el que se le den una alternativa más de financiación a las pequeñas y medianas empresas accediendo concretamente a este fondo. De hecho, una de las cosas que nosotros ponemos en el informe es que puedan entrar fondos privados a invertir en este fondo paneuropeo para hacerlo más grande y que luego se simplifique al máximo la tramitación para poder presentar propuestas a este fondo. Como tantas iniciativas que hay, ¿es una buena iniciativa? Sin duda. ¿Está siendo útil? No. Entonces, lo que hay que hacerlo es accesible, hay que permitir la entrada de los fondos privados en este fondo paneuropeo y hay que darle la difusión y crear los canales correctos para poder acceder a ellos. Vamos a ver si se consigue. Ahora hay una nueva estrategia de la Comisión para pymes, para SMEs, donde también hace referencia constante a la idea de este fondo paneuropeo. Veremos si se convierte en una realidad. Hay instrumentos que han sido muy útiles y que están siendo muy útiles, como puede ser el FEI, y que es otro tipo de fondo, que es el Fondo Europeo de Inversiones. Bueno, pues vamos a ver si ahora esta idea del Fondo Paneuropeo pues tiene éxito, y mi tesis es que solo va a funcionar si se permite la entrada de fondos privados y si se hace accesible y si se hace la labor suficiente para hacerlo cercano a las pequeñas. Y cuando uno habla de una startup, no olvidemos que muchas veces a lo mejor es uno y su tambor, ¿eh? O sea, y tiene que ser fácil. Muy bien, gracias por vuestra info. Ha llegado mi paquete. Esto es la vida que estamos viviendo ahora, ¿no? Con nuestros eventos online, pero desde casa. Inspirado en lo que has dicho antes, Isabel, sobre la traducción en un lenguaje que se entienda por las empresas. Me preguntan si se plantea elaborar un documento común con los requisitos que debe cumplir una pyme para poder optar a la financiación o a una financiación. ¿Será común para todas las pymes en la Unión Europea o será a nivel nacional? Yo creo que sería muy bueno, no sé si está previsto hacerlo, sinceramente. Cuando hay un tema que no me sé, prefiero ser clara. Sería fantástico, es decir, todo lo que sea homogeneizar, armonizar y simplificar es bueno. Pero vamos, no solo entre Estados miembros, hagámoslo fácil también en cuanto a las comunidades autónomas, ¿no? Sí que hay, y en esta estrategia que hacía referencia yo, la estrategia de la Comisión para las pymes, sí que hay un llamado, porque volvemos a lo mismo, aquí de nuevo chocan competencias nacionales con competencias europeas, pero sí que hay un llamado a la homogeneización. Pero en concreto el tema de los requisitos sería, verdaderamente lo voy a investigar si hay una iniciativa a este respecto, y si no, tal vez pues pueda trabajar yo en intentar impulsarlo, pero posiblemente la hay, y si la hay, lo que hay que hacer es empujar para que sea una realidad.
Otra pregunta que nos ha llegado por email. Tú has hablado de la formación, ¿no? Que tenemos que formar a la gente. ¿En qué consiste concretamente esto? ¿Tenemos que empezar ya en los colegios o es más bien para los estudiantes? ¿Cómo vamos a formar a la gente, digamos, normal, que normalmente no tiene mucho contacto con este mundo financiero, pero que tiene una idea buena y no sabe por dónde empezar? No puedo hacer más ilusión que me hagas esa pregunta porque soy absolutamente machacona con ese tema. Hay dos cosas. Una cosa es la cultura del emprendimiento y otra cosa es la cultura financiera y van de nuevo de la mano. Tiene que empezar en los colegios, y luego estar en los diferentes niveles de educación y de formación. Pero una cosa es que hagamos un plan para de verdad que en los colegios los niños escuchen con la mayor naturalidad lo que es un producto financiero y que no les suene raro todo lo que tiene que ver con el mundo financiero, y otra cosa muy distinta es que también se trabaje en que los niños en los colegios, pues al igual que quieren ser médicos, futbolistas, astronautas, militares, puedan querer ser también empresarios y hacer cercana la figura del empresario, del emprendedor. Hay iniciativas muy buenas que parten de asociaciones privadas. Una es Junior Achievement, otra que trabajan en llevar a emprendedores a colegios, llevarles a que montan a los niños, les hacen montar una empresa y vivir todas las fases de creación de la empresa, les hacen ir al banco a pedir un crédito de 10 euros y vivir la experiencia de lo que es, pues eso, esa sensación de, uy, debo dinero, ¿no? Y tienen unos resultados espectaculares. También otra fundación se llama Créate, que también está trabajando en este sentido. Pero también hay que trabajar en la cultura financiera de los adultos, porque bueno, podemos hacer un long term shot para empezar a crear cultura financiera y de emprendimiento entre los niños y luego ya en la época universitaria y demás, pero oye, hay millones de personas que ya son adultas y que carecen de esa educación financiera, que considero fundamental. Hay que hacer cercano un mundo financiero. El mundo financiero no es monopolio de los grandes fondos, no debe serlo, tiene que ser algo mucho más cercano. Y ahí, bueno, pues hay distintas asociaciones de consumidores que hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellos cuando trabajábamos en el informe, que están haciendo una labor muy grande de pedagogía y de acercamiento del mundo financiero. Ahí los agentes financieros tienen una labor, es decir, tienen ahí un reto de hacer a sus clientes, hacerles accesible esa información. Por eso decía que también hay que formar al intermediario para que sepa cómo trasladar esa información. Y luego, los medios de comunicación con la mayor naturalidad, porque no puede haber un programa de televisión de empresarios en la tele y de ver las distintas iniciativas empresariales de unos y de otros. Es decir, al final pero todo eso tiene que ser una estrategia. Desde luego, a medio plazo es imposible hacer nada a corto en ese sentido, y dirigida a que el pequeño inversor y el futuro pequeño empresario ganen confianza, que creo que es esencial. Y supongo que también hay una brecha entre hombres y mujeres en este ámbito. ¿Crees que hay que hacer más para mujeres emprendedoras que quizás necesitan un empujón un poco más? Lo que veo es que hay una brecha generacional. Hay una gran brecha generacional. Yo sinceramente soy mujer y he sido empresaria y no he notado ningún tipo, y además, oye, en el mundo de los negocios lo que importa es tener una buena idea y luego pues, tener la suerte y ser constante en conseguir la financiación y luego demostrar que tu idea era buena, pues teniendo buenos resultados. No, pero sí que hay una brecha generacional. Y la brecha generacional es evidente, tanto desde el punto de vista de inversiones como desde el punto de vista de iniciativas. Yo siempre digo, ¿por qué el emprendedor tiene que ser un joven en vaqueros y en zapatillas? ¿Por qué no un señor de 60 años puede tener una idea de negocio? ¿Y por qué no debe contar con el mismo respaldo que el chavalín que ha desarrollado una app estupenda y que me parece fenomenal? Ahí sí que veo
una necesidad también. Yo soy una entusiasta de los mayores, creo que hay un talento espectacular y por qué a los 65 años los tenemos que mandar a su casa si a lo mejor pueden tener una idea estupenda porque conocen a su generación, saben lo que necesitan. Yo, fíjate, veo mucho más esa brecha que la brecha entre hombres y mujeres, y yo, vamos, en mis equipos he tenido momentos en los que tenía mayoría de hombres, momentos en los que tenía mayoría de mujeres. Cuando he ido a pedir un crédito nadie me ha preguntado si era, cuando mandaba los papeles, si era hombre o mujer, lo que miraban era que la idea de negocio fuera buena, fuera viable. Y luego en España, eso sí, eso nos ha pasado a todos, hombres y mujeres. La pena es que cuando vas a pedir un crédito en España o vas a buscar la financiación en España, necesitas un aval. Y ahí es donde las instituciones públicas tienen que dar esos avales, tienen que dar ese respaldo para que, pues oye, dar ese impulso que hablábamos antes a los primeros años de bagaje de una empresa. Me gusta mucho lo que dices, porque es verdad, ¿no? Muchas de nuestras estrategias se dirigen a los jóvenes, ¿no? A los first-time voters, etcétera, etcétera, y a veces olvidamos a los mayores. Tengo aquí una pregunta anónima que va un poco con el tema, y nos preguntan, ¿los criptoactivos se están convirtiendo en un canal de financiación no tradicional para las pymes? Pero esto no es conocido por muchas personas. ¿Qué opinas sobre los criptoactivos y todas estas cosas como Bitcoin que están ahí fuera en este momento? Justo ahora hay un paquete legislativo alrededor de los criptoassets en el que yo voy a estar implicada como ponente en la sombra del Partido Popular Europeo, así que es un tema que justo ahora me estoy estudiando y que es fascinante. Bueno, en cuanto a la pregunta, claro que es una vía de financiación alternativa. El problema es que es una vía que genera muchísima inseguridad porque no tiene un marco regulatorio claro. Por lo tanto, lo hablábamos antes, cuando quieres que un mercado funcione tiene que haber un marco regulatorio claro y tiene que ser sencillo y accesible. Entonces, salvo aquellos que tienen un conocimiento más detallado, pero ya no solo de Bitcoin, mira Facebook, es decir, hay diferentes maneras de monedas, hay un proyecto de criptoasset europeo también, es decir, solo aquellos que tienen ese conocimiento pues se atreven verdaderamente a utilizar los criptoassets como medida de financiación. Otra cosa es que sí que está habiendo una mayor entrada en esos mercados de los pequeños inversores que quieren pues, hacer ese riesgo y ese juego primero de inversión. Pero si te pones a mirar cuántas empresas europeas son las que están acudiendo a esos criptoassets como financiación, es más baja el ratio, que no ocurre lo mismo en Estados Unidos o en Asia. Pero ahí es esencial, yo en esto soy muy clara, un marco regulatorio claro, sencillo, de cómo van a funcionar. Y esto es lo que ahora el paquete digital de criptoassets que que se va a poner en marcha ahora a finales de año y que llegará a trílogos, que por cierto la primera vez que me dijeron la palabra trílogo pensé que era un taco, para que volvamos al tema de que no es nada fácil el lenguaje europeo. Pero bueno, en ese tema Europa ahora tiene ante sí el reto de hacer un marco sencillo y que sea competitivo a nivel global, o querer hacer un marco tan proteccionista, tan restrictivo, que lo que hará es que todo el mundo pues, que quiera entrar en criptoassets lo haga en otros mercados y no en el mercado europeo. Así que veremos. Bueno, a veces todo esto también provoca un poco miedo, ¿no? Porque es tan nuevo, la gente no lo conoce y entonces no quiere tocarlo, pero creo que tenemos que acostumbrarnos todos a esto porque es el futuro. Quizás una última pregunta, Isabel. Has provocado muchísimo interés, pero no podemos plantearte todas las preguntas que hemos recibido, pero ya estamos acabando con nuestra hora de desayuno. Vuelve a preguntar Silvia, Isabela, ¿se ha planteado subvencionar este tipo de formación del que hablamos antes para que puedan ser accesibles a los empresarios? Se refiere a la formación de los empresarios para acceder a los fondos. Claro, el problema es que no sé, o sea, hay dos cosas que antes quería haber dicho y que se me había pasado. Por un lado, hay, y aquí hablo de la experiencia española, porque no me conozco al detalle la experiencia de otros Estados miembros. Por un lado, hay un desconocimiento por parte, y esto lo vivo a diario,
porque mantengo muchos amigos que son emprendedores o empresarios y yo en su día, hay un desconocimiento de, oye, hay fondos europeos y eso cómo se pide. ¿Y eso cómo se pide? Y eso que, joder, que me he metido en la web y no entiendo nada. O es un lenguaje que no entiendo tal. Entonces, ahí sí que ahora, en el paquete de rescate, de recuperación, perdón, de Resilience del Parlamento Europeo, hay una parte en la que se va a dar formación. Ya veremos cómo se articula en cada Estado miembro, por lo tanto, no sé cómo se hará a nivel España, para que todo aquel que quiera acceder a los fondos europeos pueda hacerlo de una manera más accesible de lo que está haciendo ahora. Y en España sí que estamos a la cola, es fascinante. Es decir, no lo tenemos profesionalizado, se nos hace un mundo muy complejo, muy distante, y cuando hay las calls for proposals, incluso para las ayudas directas europeas, el ratio de porcentaje de empresas pequeñas y medianas, las grandes sí se presentan, pequeñas y medianas que se presentan españolas es muy bajito. Por lo tanto, es esencial que eso ocurra. Luego está el tema de la educación financiera, que eso, como llevo diciendo desde el principio, es muy a medio plazo, es un tema que me fascina, y ahí obviamente tiene que haber financiación europea, pero también tiene que haber los principales actores en el mundo financiero, que tienen que entender que tienen que destinar a lo mejor parte de sus recursos a educar a sus consumidores y a sus profesionales en la materia. Por lo tanto, son dos temas distintos. Pero vamos, esenciales los dos, ¿eh? Muy bien. Isabel, creo que tenemos que cerrar ya. Estamos acabando. Yo he aprendido muchísimo. Ha sido muy interesante estar contigo y creo que tenemos que volver a hacerlo de forma online o de forma presencial, quizás en la segunda mitad del año, y así nos puedes contar un poco cómo ha evolucionado todo este tema, porque creo que es muy relevante, sobre todo después de la crisis, después de la pandemia, cuando todo el mundo se va a despertar otra vez y habrá pequeñas empresas que van a buscar financiación y otros que tienen que cerrar, lamentablemente, pero van a buscar otras ideas con otros productos, etcétera. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros y gracias también a vosotros los stakeholders y bueno, adiós, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias a los participantes, y estoy a su disposición para lo que necesiten. Perfecto.